Venga, yo os voy a explicar el ejercicio 83, ¿vale? A ver, en primer lugar, como nos piden los tres ángulos, ¿vale? No tenemos ninguno de los tres, este es el ángulo A, este es el C y este es el B. Lo primero que hay que hacer es el teorema del coseno, y eso no hay ninguna duda, ¿vale? Es lo mismo que el otro día. No lo voy a hacer porque ya estaba hecho y teníamos que el ángulo A medía 48,7. Vale, ¿cuál es el problema de este ejercicio? Este ejercicio es un triángulo obtusángulo. El por qué no me falta que lo sepáis, pero ya lo digo yo. Si yo elevo 5,3 al cuadrado, es más grande que al elevar la suma de los cuadrados de los otros dos. Entonces, cuando eso pasa, es porque el triángulo es obtusángulo. Obtusángulo era esto, que tiene un ángulo obtuso. Entonces, al hacer el teorema del seno, a mí me salía al final del todo que el seno de B, del ángulo B, era 0,994. Vale. ¿Qué pasa? ¿Cuántos ángulos hay que tengan ese seno? Hay dos ángulos. Recordad lo que expliqué el último día. Bueno, los últimos días. Los ángulos que están en el primero y segundo cuadrante tienen el mismo seno. El coseno es cambiado de signo. Pero el seno es el mismo. Entonces, claro, ¿qué pasa si yo a la calculadora le pongo SIF seno? Que por defecto me saca el ángulo del primer cuadrante. No me saca el ángulo del segundo. Entonces yo ya tengo que pensar, si es agudo, pues es este ángulo, que al hacer SIF seno de 0,994 salía el ángulo 83,72, que es este ángulo de aquí. Este es el 83,72. ¿Qué pasa? Que ese no es el ángulo que me piden, porque el ángulo B es esto, es obtuso, es este ángulo de aquí. ¿Vale? Tengo el ángulo agudo, que es este de aquí, y el obtuso, que es este de aquí. ¿Cómo hallo entonces quién es ese ángulo? Pues a 180 le tengo que quitar los 83,72, los 83,72. Y así me saldría ese ángulo. Pero claro, esta manera es muy complicada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? En vez de hacer el teorema del seno, nada, cuando me dan los tres lados, lo que voy a hacer es dos veces el teorema del coseno. Ya lo hice una vez para hallar A, que no lo he hecho porque ya estaba hecho en el ejercicio anterior. Entonces vamos a hacer otra vez el teorema del coseno para hallar el ángulo B. Entonces venga, como queremos hallar el ángulo B, la fórmula del teorema del coseno que tenemos que coger es la que empieza por B, que es esta. B al cuadrado igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de B. Y así hallaremos B. Venga, sustituimos. 5,3 al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 4 por 3. Voy a hacer las cuentas directamente. 28,09. Este pasa restando, que es 16. Este me pasa restando. Vale, entonces lo que queda... Continúo aquí, es... despejando el coseno de B, que es 3,09 entre menos 24, y si os fijáis, el coseno es negativo. ¿Por qué el coseno es negativo? Porque es un ángulo obtuso del segundo cuadrante, entonces el coseno es negativo. Y como sí que es negativo, pues la calculadora nos saca el del segundo cuadrante, ¿vale? Porque le estamos poniendo el signo. Nos sale que es el ángulo B, es el ángulo 97,35. Y ahora ya, como hallamos C, pues a 180 le quitamos A, que era eso igual que el otro, ¿vale? Y le quitamos B. Y sale 33,95. Y ya estaría, ¿vale? Entonces, que quiero que quede claro que el problema de este ejercicio es que cuando yo tengo el seno, si yo no sé si el ángulo es agudo o obtuso, ¿cómo sé que tengo que coger el ángulo que me da la calculadora, que era 83, o el suplementario, que es restarle a 180? Pues no lo se sabe. En este ejercicio, si ya sabéis esta regla, pues sí lo sabíais, pero si no, pues no. Entonces, para que no haya lugar a dudas, cuando me dan los tres lados, hacemos dos veces el teorema del coseno, primero para un ángulo y luego para el otro, y el tercer ángulo se resta.
¿vale? Los ejercicios que eran para esta semana, ¿vale? En primer lugar, ya he hecho aquí el dibujo, me piden que calcule cuánto es la longitud de los cables, es decir, de B y C, para ver qué tipo de rollo compro. Si al sumar los cables me da más de 6 metros, o más de 10 o más de 12, necesitaré un tipo de rollo u otro. Venga, lo primero que tenemos que hallar es el ángulo A, que como tenemos estos dos, pues simplemente es a 180, le restamos 63 y le restamos 38. Yo aprovecho que tengo aquí las cuentas hechas y sale 79. Vale, y ahora ya pues utilizamos el teorema del seno. 4,5, que es A entre el seno de A, que es 79, igual a B entre el seno de B, que es seno de 63. Para tardar menos, lo voy a escribir de esta manera, significa lo mismo. Voy a escribir 4,5 por seno de 63 entre seno de 79. En vez de calcular cuánto vale este y cuánto vale este, ponerlo y luego multiplicar, pues lo podéis poner directamente en la calculadora. 4,5 por seno de 63. Le dais el igual y lo que sale lo dividís entre seno de 79, poniendo la calculadora, ¿vale? Y sale la B 4,1 metros. Y ahora lo mismo con la C, 4,5 entre el seno de 79 es igual a C entre el seno de 38. Luego, ¿quién es C? Pues es 4,5 por seno de 38 entre el seno de 79. Y sale 2,82. ¿Vale? Y por lo tanto, si sumamos B más C, 4,1 más 2,82, pues hace falta 6,92 metros. Entonces necesitamos el rollo de 10, porque con el de 6 pues nos quedamos cortos, ¿de acuerdo? Venga, vamos con el ejercicio 87A. Me da el triángulo, me dice que el ángulo A mide 59, que el ángulo B mide 46, no conozco el ángulo C, este mide 8,5 y no conozco ni A ni C. Es exactamente igual que el ejercicio anterior. Primero hallamos C restando a 180, 59 y 46 y sale 75, ¿vale? Me aprovecho de las cuentas y ahora lo único que tengo que hacer es el teorema del seno dos veces, una vez para A y otra vez para C. Voy a hacerlo solo para A entre seno de A, igual, obviamente cojo el B porque es el que conozco. Y por lo tanto la A será 8,5 por seno de 59 y lo que sale entre el seno de 46 y sale 10,12. Y la B, el lado C, del mismo modo, ¿vale? Sería este entre este igual a este entre este, sale 11,4. Decímetros todo, ¿vale? Que no lo he puesto, perdón. ¿Vale? Es que es el mismo que el ejercicio anterior. No puedo hacer los 40 veces lo mismo. De todas maneras, cualquier duda, ya sabéis que me podéis preguntar. Venga, vamos a hacer el ejercicio B. Ese sí es diferente, ¿vale? El B, ¿qué es lo que conozco? A ver, que el lado A mide 3,2, el ángulo A no lo sé, el ángulo B no lo sé, el lado B mide 5,1, el lado C no lo sé y el ángulo C mide 37 grados, ¿vale? Aquí es necesario utilizar el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque si yo aplico el teorema del seno, este entre este ya tengo una incógnita, igual a este entre el seno de este ya tendría dos incógnitas, o este entre este también tendría dos incógnitas. Entonces aquí el teorema del seno no puede ser. Para utilizar el teorema del seno necesito conocer un ángulo y su lado opuesto, y eso no lo conozco en ninguno de los tres casos. Entonces vamos a utilizar el teorema del coseno. ¿Para quién? Pues para el lado C, para hallar el lado C. Entonces tengo que utilizar de las tres fórmulas la tercera, la de C cuadrado igual a los otros 2 al cuadrado menos 2 por los otros 2 y por el coseno de C, porque lo conozco todo, conozco A, conozco B y conozco el ángulo C. Entonces simplemente sustituir la fórmula. A cuadrado es 3,2 al cuadrado más B 5,1 menos 2 por 3,2, 5,1 al cuadrado, perdón, por 5,1 por el coseno de 37, sería, haciendo cuentas, ¿vale? No lo voy a hacer, esto se mete en la calculadora todo, estos son productos todos, tener cuidado, y sale que C al cuadrado es 10,18, por lo tanto C es la raíz de 10,18, que sale 3,1. También todos los cálculos los tengo hechos en el folio tranquilamente.
Venga, y una vez que tengo ya el lado C, ya sí que tengo este lado que mide 3,2 y su ángulo. Por lo tanto, ahora ya sí puedo utilizar el teorema del seno, ¿vale? Pero con cuidado, porque este ejercicio, al igual que el otro, tiene un ángulo obtuso. Entonces, igual que antes, si tenemos 3 lados y nos faltan 2 ángulos, mirad, he hecho el teorema del seno y los ejercicios son el teorema del seno, pero mejor hacer el teorema del coseno, ¿vale? Es más seguro. Cuando tenemos 3 lados y nos faltan los ángulos, mejor hacer el teorema del coseno, aunque es más cómodo el teorema del seno. Entonces voy a utilizar el teorema del coseno otra vez, ¿vale? Lo voy a hacer ahora con b. b al cuadrado igual a a cuadrado más c cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de b. Venga, b al cuadrado lo conozco y 5,1 al cuadrado igual a 3,2 al cuadrado más 3,2 al cuadrado menos 2 por 3,2 por 3,2 por el coseno de b. Vale, hago cuentas con la calculadora. Venga, y lo voy a pasar ya todo restando, ¿vale? 5,1 al cuadrado menos 3,2 al cuadrado y menos 3,2 al cuadrado sale 5,53 y aquí sale menos 2 por 3,2 por 3,2, 20,48 por el coseno de b, es decir, el coseno de b es 5,53 entre menos 20,48, que sale menos 0,27. Y os fijáis, igual que antes, el coseno sale negativo y eso significa que el ángulo es obtuso, ¿vale? El ángulo B mide 105,7. Por lo tanto, el ángulo C es a 180, le quito 105,7 y le quito 37. Y queda queda 37,3. ¿Vale? Entonces, porfa, que quede claro, cuando tengo un triángulo donde conozco los 3 lados y o no conozco ningún ángulo o solo conozco uno, ¿vale? Como es este caso, se aplica el teorema del coseno, ¿vale? No hagáis el teorema del seno porque puede dar lugar a error, como el triángulo sea tus ángulos, os vais a confundir. Entonces, cuando tengo un triángulo donde conozco, por ejemplo, esto, 5, 3, 4, y no conozco ninguno, hacemos 2 veces el teorema del coseno. Y cuando tengo solo un ángulo, también, solamente una vez el teorema del coseno. ¿Vale? Para que no haya lugar a dudas. Venga, vamos con el siguiente. De todas maneras, si alguna vez hacéis bien el teorema del seno y no os habéis dado cuenta en eso, al ser cuarto, que trigonometría de momento no es tan, digamos, no debería ser tan difícil, pues no pasaría nada, os daría por bueno el ejercicio, ¿de acuerdo? Vengamos con el C. En el C estoy en la situación en la que conozco 2 lados, no conozco el tercero, no conozco su ángulo, no conozco este, vale, no conozco ni 2 ángulos ni un lado, ¿de acuerdo? Venga, lo primero que vamos a hacer es, pues, obviamente la A no se puede hacer, pues vamos a hallar la B, vamos a hacer el teorema del seno. 80 entre el seno de 73, también se podría hacer el teorema del coseno, ¿vale? Si este no es estos ángulos, entonces podría hacer el teorema del coseno, o sea, da igual. Aquí da igual porque no es estos ángulos. De todas maneras, si os confundís o da lugar a dudas, hacer el teorema del coseno. Venga, este entre el seno de este igual a 64 entre el seno de B. Venga, por lo tanto, el seno de B es 64 por seno de 73 partido de 80. Y aprovecho las cuentas que tengo aquí y me sale que el seno de B es 0,765. Por lo tanto, B es seno de 0,75 y sale 50 grados. Entonces, como ya tengo B, que es 50 grados, ¿quién va a ser A? Pues a 180 le quito esos 50, 50, no 53.
y le quito los 73 y me sale 57. ¿Y cómo hallamos entonces el lado A? Pues otra vez el teorema del seno. A entre seno de A, que es 57, igual a B entre el seno de B. Entonces la A, este por este entre este, sale 70,16 centímetros. Y por último el D, el ejercicio en el que conozco los tres lados otra vez. En este ejercicio, si yo hiciese la prueba para ver si es un triángulo obtusángulo, también es un triángulo obtusángulo. Entonces habría que hacer obligatoriamente el teorema del coseno. Para que no haya dudas, cuando tengo los tres lados, 2 veces el teorema del coseno, ¿vale? Entonces venga, voy a hacerlo una vez para hallar el ángulo A. Para eso utilizo la fórmula de A. Coseno de A. Sustituyendo, pues sale 15 al cuadrado igual a 9 al cuadrado. Vale, abrevié un poco las cuentas porque las tenéis hechas tranquilamente en el folio. Y quedaría 95 igual a menos 126 por el coseno de A. Luego 95 entre menos 126 es el coseno de A. Por lo tanto, el coseno de A mide menos 0,75, que sale negativo porque el ángulo A es obtuso, que sale 138,6. Ya sabéis, si conozco el coseno, para hallar el ángulo es el coseno. Y ahora vamos a hallar lo mismo, para hacer lo mismito para B, para hallar el ángulo B. Entonces empezamos, sería esta fórmula. B cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de A. ¿Vale? Que sería entonces, voy a sustituir y simplemente voy a decir lo que sale porque encima no me va a caber. 15 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 15 por 7 por el coseno de A. Y al final lo que queda es que el coseno de A es, perdón, aquí el coseno de B, que me he confundido. Entonces lo que queda es que el coseno de B mide 0,91 y por lo tanto el ángulo B mide 24,5. ¿Cómo hallo ahora C? Pues a 180 le quito A y le quito B. Y sale 16,9. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos al último ejercicio. Vale. El último ejercicio es hallar la altura, ¿vale? Me dan el triángulo, este es el apartado A, este es el 88, ¿de acuerdo? Me dicen que esto mide 5, esto no lo conozco, esto mide 6,7, esto mide 67, ese no le conozco y este tampoco. Vale, me piden hallar una altura. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? Tiene 3, ¿vale? Las voy a dibujar en rojo. La que voy a hallar es esta, en los dos ejercicios, ¿vale? Aunque en el segundo ejercicio sería más fácil hallar otra, pero esto también es una altura y esta sería otra altura. Bueno, esa no sería una altura. La he dibujado mal, sería esa de ahí, ¿vale? Se tiene que cortar en un punto. Yo voy a hallar la roja, ¿vale? Para eso, centraros en este triángulo, en el triángulo este. Cuando el ejercicio va a hallar las alturas, lo que yo tengo es un triángulo rectángulo. Esto mide 5, este ángulo es este, mide 67, esta es la altura que me piden y esto no lo conozco porque lo que mide 6,7 es todo. Pero ya tengo lo suficiente, ¿vale? Cuando el triángulo es rectángulo no se hace ni el teorema del seno ni el teorema del coseno, lo que se hace es las razones trigonométricas. ¿Cuál voy a utilizar? Pues la del seno, porque era cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿quién es la altura? Pues el 5 que está dividiendo pasa multiplicando y 5 por seno de 67 pues es, lo tengo hecho aquí, 5 por seno de 67, 4,6 decímetros. ¿Vale? Me voy al siguiente, que me dice que esto mide 65, esto 5,3, esto 4,2, esto C. Vale, lo más fácil sería hallar esta altura de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque conozco
este triángulo que quedaría que es rectángulo, conozco la hipotenusa y conozco el ángulo. Pero lo voy a hacer más difícil porque yo en el examen puedo preguntar que me halléis esta altura. Igual que en el ejercicio anterior, ¿vale? ¿Qué pasa si yo dibujo por separado los dos triángulos rectángulos? Uno es este. Esta es la altura, este es el lado C, esto mide 65 y esto no lo conozco porque 4,2 es todo esto, no de aquí hasta aquí, ¿vale? 4,2 es todo, entonces esto no es lo que mide. Y el otro triángulo, también esto es H, esto es 5,3, pero este ángulo no lo conozco. Entonces no puedo utilizar, tengo muchas incógnitas. ¿Qué triángulo va a ser el que utilice? Pues, por ejemplo, podemos utilizar este o este, da igual. Si vamos a utilizar este triángulo, ¿qué necesito calcular? El lado C. Si lo que necesito es este, ¿qué es lo que vamos a necesitar? El ángulo C. Yo he hecho este, ¿vale? Entonces lo primero que me he centrado es en hallar el ángulo C. Ahora de momento me olvido de la altura y me olvido de todo, ¿vale? Mi ejercicio ahora mismo. Venga, entonces consiste en calcular, hemos dicho, el ángulo C. Tengo el ángulo este, el lado opuesto y este lado. Voy a utilizar, pues como tengo el ángulo y el lado opuesto, el teorema del seno. 5,3 entre el seno de 65 es igual a 4,2 entre el seno de A. Ya sé que A no es lo que quiero calcular C, pero en el momento en que tenga el ángulo A, ¿cómo hallo C? Pues restándolo a 180. Vale, por lo tanto el seno de A es 4,2 por seno de 65 partido 5,3. El seno de A sale 0,718, por lo tanto el ángulo A, que es el arcoseno, sale 45,9 o 46. Por lo tanto, ¿quién es el ángulo C? Pues el ángulo de C es a 180, le quito 65 y le quito 45,9 y sale 69,1. Y ahora ya sí, esto mide 69,1. Entonces, ¿qué hacemos? La razón trigonométrica del seno, porque ¿quién sería el seno de C? Que es 69,1. Cateto opuesto, H entre hipotenusa. Entonces la H sería 5,3 por el seno de 69,1. ¿Vale? 4,9. O 5. ¿De acuerdo? Y ya estaría todo. Cualquier duda ya sabéis, me podéis preguntar.